Ya pues, entonces estamos hoy día con Álvaro Morales, con Edurne Rankin de la compañía La Llave Maestra, con también los amigos de Teatro Periplos, desde Arde, de Diálogos Arde, estamos empezando a incursionar en estos espacios de conversación y también donde podamos participar un poco como mediadoras de alguna forma de distintos grupos, compañías, creadores y creadoras o investigadoras, etcétera, que estén interesados y que tengan experiencias en relación a las artes escénicas y especialmente con el interés de generar materiales de registro, de compartir procesos, memorias, etcétera. Entonces, hoy día estamos con la compañía La Llave Maestra, que el jueves estuvieron lanzando por la plataforma de Matucana 100, ¿cierto? Su libro que conmemora los 10 años de trabajo de la compañía. Fue además un lanzamiento, primero felicitarles porque fue un lanzamiento súper rico, muy lúdico, muy entretenido para las personas que participamos. Yo creo que todavía va a estar disponible en la plataforma de Matucana 100, ¿no? Sí, hola, hola primero que nada. Hola a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y sí, el lanzamiento está disponible en la plataforma Matucana 100 durante una semana más. Y, en YouTube. En YouTube, sí. Y la verdad que sí, fue un lanzamiento súper bonito. Nuestra idea fue justamente hacer eso, algo como un poco diferente a un lanzamiento convencional y meterlo más dentro del color de La Llave Maestra, donde el juego es como el principal elemento que une todo lo que hacemos, ¿no? Sí, y eso se notó totalmente en toda la puesta en escena también de cómo organizaron y diseñaron el lanzamiento, que estuvo muy, muy, muy rico. Bueno, y también saludar entonces a Marcela Cornejo y Domingo Araya de Teatro Periplos, que están también acá desde las latitudes australes de Valdivia, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos a compartir este momento tremendamente relevante y aplaudirles por no sé, es como tan memorable dejar este registro. El libro se ve maravilloso, no lo podemos ver físicamente acá, pero sí también comparto contigo, Connie, que el lanzamiento ya fue tremendamente creativo y muy en la línea y la atmósfera y color de La Llave Maestra. Así es que seguramente va a ser un tremendo registro de teatro para todos. Y yo los quiero felicitar por estos 10 años, me parece maravilloso, el libro se ve espectacular, yo creo que iría en este momento corriendo a Santiago para comprarlo, pero está lloviendo. Pero voy a ir a Santiago en octubre, y que ahí voy a ir a buscar mi libro, no sé dónde, a quién se lo voy a quitar, pero voy a llegar con mi libro y un día Álvaro va a estar preparando el desayuno y yo voy a golpear la puerta y voy a decirme los firmas, señor, por favor, para tener mi recuerdo, porque realmente es maravilloso, no solamente que cumplan 10 años, no solamente que lo puedan concretar en un libro, sino que se ve para mucho más. O sea, se ve Llave Maestra para 30, 40, 50, 60 años, de que la chiquitita que está ahí va a estar haciendo, va a tomar la posta, no sé. Pero realmente me parece maravilloso el trabajo que han hecho y que han estado haciendo. Y los felicito de todo corazón. Muchas gracias, Domingo y Marcela. Súper bonito también recibir estos agradecimientos de ustedes. Sí, de Periplos. Con Domingo fuimos compañeros de escuela, estudiamos juntos en La Mancha. Marcela también era un año distinto de nosotros, pero también parte de la misma escuela. No hemos visto los trabajos para adelante en todo lo que ha sido la trayectoria y el camino de ambos. Nos hemos encontrado también por ahí, entonces súper rico recibir de los colegas
amigos, el cariño, la felicitación, etc. Nuestra idea un poco también con el libro era justamente dejar registro para nosotros, nos interesaba por reflexionar lo que habíamos hecho, etc. Pero también como creemos que puede ser un impulso, una motivación para que las compañías en Chile empecemos como a introducir o a valorar lo que significa registrar y hacer memoria física de las cosas, porque estamos tan acostumbrados a lo efímero que muchas veces nos olvidamos de los registros y después cuando queremos buscar las fotos, cómo era el trabajo que hicimos, cómo se llama esa obra que hiciste tú no sé cuándo, alguien tiene el video, no sé qué, como empezar sobre todo para las generaciones que vienen, para la gente, para el mismo público que a veces dice, me encanta esta compañía, estas obras, pero comprenda que no solamente una compañía son hacer obras, sino que también son procesos creativos, son laboratorios, son talleres, son giras, gestión, al final es una forma de vivir que implica un montón de ejercicios y de, ¿cómo se llama? Y de acciones, de actividades que van más allá de una obra. Entonces, muchas veces el público no sabe todo lo que implica ser una compañía, y creo que justamente un libro, un registro, te da la posibilidad de ampliar como lo que tienes, y de darle accesibilidad a los públicos a otra forma de entender una compañía de teatro. Y si pueden contarnos cómo se refleja eso en el libro, cómo se refleja esa diversidad de espacios, de acciones, de actividades que implica el trabajo teatral, también la trayectoria de la compañía, las distintas personas que han pasado por el grupo. Eso en el lanzamiento también fue muy rico ver la cantidad de redes y de amigos, amigas que tiene la compañía. ¿Cómo se refleja todo eso en el libro objeto? Bueno, como decía Álvaro, hemos ido por el libro. Aquí es nuestro manual. Al final teníamos mucho material y queríamos reflejar un poco todo lo que es la compañía, como decía Álvaro, no solo hablar de las obras o hablar de una de las aristas de la compañía. Yo creo que una compañía de teatro lo que tiene precisamente es eso, que tiene muchas aristas porque tiene una continuidad a lo largo del tiempo, y esa continuidad a lo largo del tiempo al final es una vida, y la vida tiene muchas aristas y eso es lo que te permite, ¿no? Entonces al principio era difícil porque decíamos, queremos hablar de esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a plasmar en el libro? ¿Cómo queremos que...? Y al final lo que hicimos fue dividir el libro en una serie de capítulos, que todos esos capítulos albergan al final todos, de alguna manera, todas esas facetas o todas esas aristas que son la compañía. Entonces, por ejemplo, tenemos capítulos donde se habla, donde hay, bueno, está la introducción, una presentación que nos hace Carmen Gloria Clarenas, que estuvimos trabajando cuando ella era la directora del Teatro del Lago, y estuvimos trabajando con ella en 2 proyectos, y después empezamos a hablar queríamos hablar del lenguaje, porque una compañía tiene eso también, que va generando un lenguaje propio a lo largo del tiempo y profundizando, y entonces llevábamos un tiempo ya hablando con Pedro Celedón, que es un magnífico, y hablamos con él y él le entusiasmó la idea desde el principio de hacer algo juntos. Entonces cuando apareció el proyecto del libro dijo sí enseguida, y fue muy bueno estar con Pedro porque estuvimos trabajando en una serie de entrevistas durante unos meses de donde él nos hacía más preguntas, y para nosotros fue como volver a mirar todo lo que hacemos desde otro lado, porque alguien nos dijo, no, a ver cómo lo hace, y nosotros decíamos, a ver, es verdad, como que empezamos a articular lo que hacemos desde otro lado, ¿no? Y ahí se explica un poco Pedro Celedón como que hizo una bajada teórica de todo lo que es el lenguaje de la llave maestra, la poética, y ahí se desglosa en varios puntos. Y ahí tiene que ver todo eso, lo que tiene que ver con todo el lenguaje, con el juego, la poética del cuerpo, la poética del espacio, la dramaturgia de la imagen, la actuación, la composición musical, el diseño.
Luego le dedicamos otro espacio a las obras, donde hablamos de cada una de las obras y tenemos material de las obras, fotográfico. También hay gente que ha visto las obras o amigos a directores, actores, que hablan de cuando vieron la obra. Después hay otro capítulo que está dedicado a las giras, a los viajes. Hay otro capítulo donde los propios actores, hay 3 actores de La llave maestra que cuentan cómo es su experiencia de estar dentro de la compañía y qué ha significado para ellos trabajar, actuar y formar parte de la compañía, cómo ha sido su experiencia. Luego hay otro capítulo que está dedicado a los otros proyectos aparte de las obras que tiene la compañía. Otras colaboraciones que hacemos pues, o con otros artistas, o por ejemplo, lo que pasó en pandemia, que nos tuvimos que diversificar y aparecieron cuentos audiovisuales, apareció un proyecto de fotografía, aparece todo eso también aquí. Y al final nos despedimos con unas cartas que nos envían desde diferentes lugares del mundo, de estas redes de las que hablabas, que también son colegas del oficio, son actores, directores, gente que se dedica al teatro, son gestores, directores teatrales, de festivales, que nos escribieron también de alguna manera haciendo un registro en esa carta de cómo ellos han vivenciado la compañía y cómo la siguen vivenciando, porque al final generamos vínculos que se repiten, o sea, hay festivales a los que vamos todos los años o cada 2 años. Entonces, en ese sentido yo creo que ha sido muy completo, porque no solo hablamos nosotros de cómo nosotros percibimos la llave maestra, sino que también la gente con la que nos relacionamos escribe de cómo la percibe y cómo la vive. Y la verdad que fue muy bonito ver eso precisamente, cómo la gente con la que tú te relacionas en el oficio te vive, te vivencia y te lo explica y te lo dice, ¿no? Claro, sí, personalmente encontré súper valioso el que abrieran el libro a otras voces, a otras y otras voces muy diversas también, ¿no? Aparece por ahí una carta de una espectadora de 12 años, ¿no? Que comentaban y que estuvo presente en el lanzamiento. Entonces también se muestra en el fondo, es un documento que habla de la riqueza de los procesos de creación y de las trayectorias de las compañías. Y ustedes, como La llave maestra, vienen desarrollando un trabajo en un teatro con un énfasis muy visual, gestual, un teatro de objetos, pero sin embargo, que me llamó la atención, yo los iba a presentar, que a todo esto, en mi poca expertise de entrevistadora, se me fue presentar a la compañía, pero aquí al calor de la conversación vamos conversando y vamos dando esa información, esas narrativas, ¿no? Del grupo, pero que ustedes también se demarcan de las etiquetas, ¿no? De esta idea de que la llave maestra hace teatro de figuras o hace teatro de objetos, en el fondo que ustedes intencionalmente han buscado no estar con un sello particular y que incluso se han movido por distintos escenarios, o sea, no solamente del teatro, sino de la danza, que son muy versátiles. Entonces, eso me parece muy interesante poder conversarlo y también sumando la pregunta si es que en este registro de proceso, ¿qué es lo que ustedes pudieron descubrir del grupo, de lo que han hecho y de lo que quisieran seguir haciendo? ¿Cómo fue ese proceso también de autoconocimiento al poder observarse a través de este proceso de generación del libro? Sí, yo creo como tú bien dices, un poco una de las reflexiones que fuimos dando sobre este andar, ¿no? Porque muchas veces nuestro trabajo, al ser tan práctico en la acción, ¿no? En los laboratorios, qué sé yo, como que lo bonito es que uno reflexiona después de hacer, no antes. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que justamente esta mezcla de géneros, esta mezcla de estilos, esta mezcla de técnicas, que tienen que ver con nuestros intereses, ¿no? Con nuestras ganas de indagar, de beber en, no sé, en diseño gráfico, en diseño
escenográfico, en la música, en el cine, en el teatro, como que muchas disciplinas que nos encantan, y siempre nos hemos dicho, nos hemos como preguntado cómo lo podemos llevar al teatro, cómo lo podemos llevar a escena, lo que nos conmueve de una pintura, o lo que nos conmueve de un poema. Y muchas veces nos hemos sentido más cercanos justamente a esta idea de sugerencias poéticas más que de dramaturgias textuales, de personajes clásicos o de historias. Entonces, como que nuestra idea ha sido cómo articular no sé, la danza con el circo mezclado con el clown, los objetos, la música, o sea, como que todo puede ser, pero no cualquier cosa. Eso nos decía un maestro a nosotros, ¿no? O sea, todo puede ser, pero hay que ver cómo hacerlo, y de qué manera hacerlo funcionar, y qué manera darle una orgánica, ¿no? Entonces, como que cuando nos dicen, entonces ustedes al principio nos decían, ustedes son de teatro de objetos, váyanse por ahí, el títere, y váyanse por todo, hay un montón de festivales de muñecos, de objetos. Y sí, claro, pero también teníamos elementos de danza que nos encantaban. Y la gente de danza decía, oye, esto es danza. Entonces, sí, de alguna manera lo es danza con objetos, danza con movimiento, y también la gente después decía, oye, esta dramaturgia es súper interesante porque no sé, no hay una historia, pero si Marco está el público de ahí, me interesaría meterlo en nueva dramaturgia. Sí, claro, vamos. Oye, esto lo han visto los niños, les encantó, vamos a teatro familiar. Claro, vamos. Pero también inauguremos el Festival Santiago Off para adultos, porque por supuesto, vamos. Entonces, nuestra idea siempre ha sido como abrir más que cerrar, más que delimitar, como que siento a veces que la etiqueta Delimita como que mucho. delimitan y que sirven mucho más a los gestores para ordenar sus programaciones muchas veces, ¿no? Para que el teatro diga, sí, tenemos un 20% de teatro familiar, un 30% de teatro contemporáneo, un 40% de teatro, no sé, etc. Entonces, a ellos les sirve mucho etiquetar, pero a los artistas yo creo que no nos sirve etiquetar tanto, porque nos estamos perdiendo posibilidades de trabajo, posibilidades de gestión, posibilidades de públicos también. Porque nosotros hacíamos este espectáculo y decían, esto es para niños, pero después lo mostramos para adultos, que es nuestra intención principal, y los adultos alucinan. Y es lo que más, porque ellos completan la experiencia mucho más, y los niños ven algunas capas, que también se interesan en esas, pero el adulto completa más capas, sugerencia. Entonces, pues, si nos hubiéramos quedado solamente en teatro para niños, se nos hubiera perdido todo un mundo. O si la gente de circo, de danza, no hubiera sabido que esto tenía un link con ellos, también se habría perdido un mundo. Entonces, en ese sentido, como que nosotros creemos que las etiquetas están ahí como justamente para ampliarlas, para romperlas, para mezclarlas de otra manera, ¿no? También estamos en un momento, yo creo que las artes escénicas están apareciendo precisamente nuevos lenguajes, porque se están fusionando con otras expertices también. Entonces yo creo que a veces no tiene mucho sentido etiquetar tanto. Sí es verdad que nosotros mismos también nos llamamos teatro, que hacemos teatro visual, porque creemos que eso engloba bastante un poco todo el mundo que recreamos de alguna manera, ¿no? Pero sí es verdad, nos pasa eso cuando empezamos. Yo me acuerdo que nos decían, se tienen que definir mejor, nos decía un gestor, yo me acuerdo en España, se tienen que definir mejor porque si no, no van a poder trabajar y no van a poder viajar y no van a poder vivir mucho tiempo. Y al final eso que parecía que era la piedra del zapato se convirtió en todo lo contrario, se convirtió en una vaca morada en nuestra fuerza, se ha convertido en lo que al revés nos ha dado mucho más trabajo porque nos ha hecho diversificarnos y poder estar en más circuitos, tener más redes. Y ha sido, y yo creo que eso fue por seguir también con tenacidad en lo que nosotros creíamos, más allá de lo que en ese momento quizás demandaba el mercado del oficio de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso también es importante, porque a veces se tiende como a intentar hacer obras para lo que el momento manda, más de lo que el artista tiene que decir en ese momento. Y yo creo que eso está tendiendo a pasar últimamente también. Y yo creo que eso también está bueno que pase, pero que no se pierda el ímpetu de lo que se tiene que decir en primera instancia, o lo que cada compañía o cada artista quiere decir. Porque es una pena, yo creo que ahí está precisamente lo especial de cada uno, ¿no? Que uno elige un tema y lo muestra desde su perspectiva, y el que va a verlo dice, oh, yo nunca había visto esto desde este lado, ¿no? Y ahí aparece un poco todo eso. Por eso hablamos de las etiquetas. Yo creo que también, a ver, las etiquetas están bien, porque si tú tienes claro, oye, yo hago esto y se llama así y me gusta también así,
Pero hay otras veces que no son tan necesarias, yo creo, y que hay que ser un poco también más flexible. Como decía Álvaro, quizás a nosotros no nos sirven tanto y tiene que ver más con los gestores cuando tienen que programar. Pero nos ha pasado un poco esto, y sobre lo del camino cuando hicimos el libro y que nos hemos dado cuenta, la verdad es que sabíamos que hacíamos muchas cosas, pero fue una sorpresa saber que hacemos tantas también. Como que superó nuestras expectativas de mirarnos a nosotros mismos y decir, madre mía, todo lo que hacemos. Y yo creo que eso vino mucho con las cartas que nos escribieron, de cómo el resto nos ve, ¿no? Porque a veces uno tiene una imagen de sí, porque estás en el continuo hacer. Un cuento, es que era, miren, aquí tenemos, ¿verdad? Un cuento. Pero cuando otros te empiezan a mirar y a decir cómo te ven, es como, eso fue un hallazgo muy bonito y muy potente. Pero es como la vida también, ¿no? O sea, la mirada de los otros, de las otras nos ayudan también a comprender nuestros propios caminos, ¿cierto? Quiénes somos, quiénes nos conforman, etcétera. Y quería como pensar también en Teatro Periplos, ¿cómo ven ustedes el tema de definirse como compañía? De esto de la identidad, de encasillarse quizás o nombrarse bajo un subtítulo, ¿no? O en el fondo también las compañías tienden a tener personalidades múltiples identidades que les permiten jugar con distintos escenarios. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Mira, primero hacer una asociación con el comentario que hace Edurne y Álvaro sobre cómo vemos a la llave maestra, porque de pronto, en mi caso, que yo me muevo entre el teatro y la pedagogía, entonces siempre lo cito en mis clases, a veces de máscara, a veces de teatro de figura, o simplemente puesta en escena. Entonces, no sé por qué a veces hablamos de compañías que tienen un sello y me surge la llave maestra como un ejemplo para citar en la clase. O cuando hablamos de teatro de objeto, también tomo la llave maestra y siempre, por una cosa u otra, termino citando a la llave maestra. Es que muchas gracias por todo el material que tienen en YouTube. Y muchas gracias por este libro, porque como les decía al principio, que va a ser un tremendo aporte para el teatro, para conocer el viaje de una compañía que ha generado un sello, una identidad. Y con respecto a Teatro Periplos, a nosotros también nos costó mucho en un principio situarnos, porque trabajábamos con muñecos, pero en una época en que el teatro de títeres estaba relegado como a fiestas infantiles o a otros ámbitos. Entonces costaba mucho entrar a una temporada, por ejemplo, con títeres. Amando los títeres, como los amábamos, y queriéndonos denominar titiriteros, pero nos cerraban las puertas de muchos espacios si hablábamos de teatro de títeres. Entonces tratábamos de encontrar un concepto justamente para abrir esos espacios. Entonces empezamos a pensar al principio, ¿te acuerdas? Como teatro de muñecos. Y poníamos y sacábamos una... el D. Claro, teatro periplos, teatro de figura. Teatro de figura. Lo quitamos. Teatro periplos, finalmente después con el tiempo uno termina aceptándose, bueno, somos teatro periplos, punto. O sea, si, como dice Álvaro, si les agrada nuestro trabajo, nos van a convocar, vamos a encontrar los espacios. Pero en Italia
nos pasó porque es un país que hemos visitado varias veces y donde nos hemos sentido acogidos y donde nos hemos sentido en un espacio en que nuestro teatro está muy vinculado. Entonces justamente es con el teatro de figuras, como denominan en Italia, este teatro que involucra el objeto en escena, el objeto como protagonista. Entonces nos agrada ese término. No, y encontramos por ahí esta, no sé si denominación, pero sí un espacio donde ubicarnos dentro de esta inmensa gama de posibilidades que nos ofrecen las artes escénicas. Sí, yo tiendo a ser bien sencillito en cuanto a los conceptos. Para mí hay como dos grandes áreas. Un área que vendría siendo el teatro de figura, o el teatro más figurativo, el teatro de animación, también que le llamaban en Brasil, que se está acuñando acá en Chile, donde es el objeto central, sea máscara, títere, la silla, un bidet, qué sé yo, y el verso, no verso, sino complementándose con el teatro de actores, donde el actor en escena es fundamental. Entonces, para mí como que se divide un poco ahí, y con todos sus grises posibles, entremezclándose, donde está el narrador oral que realmente puede manejar un objeto, está el clown que va transformando el mundo. Y nosotros nos gusta transitar por ahí como teatro crítico. O sea, no nos gusta encasillarnos bajo ningún punto de vista. De hecho, de todos los espectáculos que hemos hecho, nunca hemos hecho guiñol puro, o sea, solamente una técnica en escena. O que el guiñol tenga un teatrino establecido, ¿no? Que hay cosas que sí no sirven de teatrino, hay que el guiñol se puede manejar con los pies, como en alguna obra lo hicimos, que un espíritu Segnan se transforma en un teatrino y se desarrolla la acción. Ahí, entonces, también tratamos de, y que no sé si tratemos, sino que no nos acomoden un poco todas estas definiciones. Uno es lo que es, con todas sus miserias y todas sus virtudes. Y una vez que uno lo acepta, bien. Y si al resto le gusta, bueno, seguimos trabajando. Si no le gusta, seguiremos trabajando, pero menos. Entonces, yo creo que, y eso es lo muy bonito que tiene también la llave maestra, que ellos han logrado liberar de esta atadura conceptuales y se han lanzado en un vuelo rasante por el espíritu juguetón, que yo conocí mucho de Álvaro, de Edurne no la conocí tanto, porque yo de Álvaro lo conocí bien joven, casi salió del colegio, ¿no? Llegaste con uniforme y con corbatita. Lo conociste Sí. casi cuando tenía una patita de ese porte, que aparece ahí, la patita del avestruz. Claro, entonces, claro, yo conocí a este Álvaro, y este Álvaro que todavía guardo muy, muy adentro, como un querido recuerdo, un querido amigo, y que me agrada tanto y me enorgullece tanto verlo tan grande ahora, ¿no? Bueno, yo estoy más viejo, así que por eso puedo hablar. Yo ya era viejo en ese. Me gustaría como preguntarles también, nosotras en ARDE venimos trabajando desde hace algunos años en la recopilación y registro y puesta a disposición pública a través de la plataforma que tenemos, la plataforma digital, de documentos, registros de diverso tipo que dan cuenta de los procesos de creación de los grupos de teatro, ampliándonos ahora también a otras prácticas culturales. Y me gustaría saber qué tipo de registros ustedes han ido guardando en estos 10 años. Y cómo lo han hecho, cómo, si han sido una especie de archiveros, porque también me imagino que en estos años la cantidad de documentos que tienen debe ser bastante, y cómo lo han ido ordenando, cómo ha funcionado eso y qué tipo de documentos en concreto tienen. Bueno, mira, una de las cosas que nos dimos cuenta ahora cuando hicimos el libro fue que había sido bastante desordenado en muchos aspectos. O sea, teníamos como un orden de... Hasta el año 2018, ¿no? Claro. Como que ahí... Como que hemos tenido
siempre, no sé, hemos trabajado con fotógrafos que van a sacar fotos, o fotógrafos que se acercan a la compañía y dicen, oye, me encantó la imagen, puedo sacar fotos. En algunas giras hemos ido con fotógrafos también de nosotros, pero muchas veces hemos ido nosotros mismos con el celular o con unas fotos antes cuando teníamos. Y entonces hemos perdido mucho material, la verdad. Y habían en nuestro recuerdo imágenes que decíamos, esto me encantaría tener en el libro, y nos fue imposible encontrarlo porque nunca lo archivamos, nadie sacó la foto, o la foto la sacó algún celular que se perdió, o alguna cámara que nunca, no sé dónde se quedó, o sea, como que en ese sentido, como que creo que no le habíamos tomado el valor a lo del archivo hasta ahora. Pero en realidad en Pareidolia empezamos a Sí. hacer un archivo más exhaustivo. Claro. Con el proceso de investigación previo a Pareidolia, ahí sí lo tomamos más en serio. Llamamos a un fotógrafo, fuimos haciendo fotos cada cierto tiempo, cuando que terminábamos material, archivándolo, documentándolo. Ahí fue un poco más... Sí. Y aparte, bueno, tenemos, ahí, claro, ¿verdad? Ahí grabamos, por ejemplo, ensayos, que nunca lo habíamos grabado. Por ejemplo, grabamos cápsulas de momentos como más de construcción. O sea, es verdad, el 2017 con este proceso de investigación, que justamente ese proceso de investigación tenía como objetivo no hacer una obra, sino que reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre nuestra metodología, sobre nuestro lenguaje y cómo llegábamos a crear. Entonces ahí vimos necesario el hecho de registrar en video, en fotografía, incluso también en cuadernos. Le entregamos a cada actor y a cada actriz un cuaderno donde registrara su proceso para tener como una especie de bitácora. Y nosotros mismos siempre llevamos una bitácora de trabajo, sí. ahora desde el 2015 yo creo en adelante más ordenada. Antes, los primeros 5 años fue un poquito más aleatorio, más con cuadernos que se iban perdiendo, pero de ahí en adelante fue como, sí, necesario un proceso creativo también nosotros encontrar como una forma de escritura que es muy distinta cuando uno se plantea, claro, un texto, como no escribimos texto, entonces son cuadernos llenos de imágenes, de fotos, de borrones, de ideas que se aparecen de repente en un lugar, o sea, andamos con el cuaderno para todos lados, se nos ocurrió esta idea, la anotamos. o pegando cosas en el cuaderno. Claro, entonces son como bonitos cuadernos también como con imágenes, como una escritura distinta, ¿no? A veces como muy gráfica, muy de dibujo. Entonces, también ese año en Pareidolia nosotros habíamos ido a Estados Unidos y habíamos hecho una residencia en una universidad dando clases. Y después vino la profesora de la universidad durante todo ese proceso de investigación y hasta que estrenamos Pareidolia, y ella hizo su propio registro también, hacía un blog, fue haciendo un blog donde iba escribiendo todo y donde iba mostrando videos, como fotos que blog, quedó grabado. Un blog digital que iban sí. llevando, ¿sí? Y ella lo colgaba dentro de una plataforma de la universidad para todos los alumnos de la universidad. Y eso fue bonito también. Está en inglés, no está en castellano. Pero o sea, un poco el libro también se articula con este último proceso que tuvieron de despertar o de hacer más consciente la necesidad de ir dejando un registro y de ir en el fondo documentando el trabajo que han desarrollado, también un poco con la posibilidad de alimentar o de retroalimentar la misma creación, ¿no? Sí, es que básicamente era eso también, como queríamos, ese proceso fue básicamente para una retroalimentación para nosotros, ni siquiera iba a ser algo para afuera, era algo para nosotros, para la compañía que en ese momento necesitábamos. Claro, como que nos dimos cuenta, y creo que sí, totalmente lo que tú dices, o sea, el libro es como la culminación de ese proceso que empezamos, como de reflexión sobre nuestro quehacer, para ordenar también, porque nos sirve, como decía Marcela, también a nivel pedagógico, por ejemplo, cuando compartimos lo que hacemos, es muy distinto cuando estamos en la compañía y vamos buscando, y vamos como experimentando con el tiempo de perderse y de buscar como, a cuando uno le está entregando a un otro, un estudiante que tiene como una expectativa, tiene tiempos súper claros para aprender, cómo nosotros denominamos las cosas, cómo hablamos sobre nuestro lenguaje, cómo es nuestro proceso metodológico para llegar a lo que queremos llegar. Entonces todo eso necesita también ciertos como códigos comunes, ¿no? Y para eso hay que armar como una especie de vocabulario, hay que armar una especie de mundo, de universo coherente para poder en la pedagogía entregárselo a un otro, y que también nos sirve después incluso para trabajar con nuestro elenco. Entonces, y para nosotros mismos decir, oye, cuando hablamos de... Nombrar, para saber nombrar. Cuando hablamos de dramaturgia de la imagen, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de color, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de ritmo,
Porque nos pasaba, al principio hablábamos con el músico, por ejemplo, con el compositor, y teníamos códigos muy distintos. Sí. Entonces empezamos con el tiempo a unificar un código para poder entendernos de qué es lo que buscábamos. Entonces también nos pasa como que con el libro era esa idea como ya de cristalizar todo esto para que incluso gente que no conoce el trabajo de la compañía lo pueda ver y pueda hacerse una idea y entender de qué estamos hablando y cuál es nuestra filosofía más allá del arte escénico, o sea, como ya a nivel de visión, de punto de vista sobre la vida, ¿no? Sobre el arte. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito de ordenar el pensamiento y de estructurar nuestra metodología de trabajo. Y también fue muy revelador trabajar con Pedro Celedón, que él es un teórico del arte en general. Entonces, Pedro nos decía, no, es que ustedes hacen esto. Ay, si nosotros hacemos eso, es verdad, y nunca lo hemos nombrado de esta manera, como... Eso fue muy bueno, porque claro, nosotros estamos encerrados en nuestro mundo diario, en nuestro trabajo diario, pero hablar con un teórico del arte que te da una mirada sobre tu trabajo... Y que lo vincula a veces con filosofías que ya existen de alguna manera, que ya están, claro. Que lo vincula con, oye, este filósofo te habla de este lado, y está hablando lo mismo que nosotros que hacíamos desde la praxis, ¿cachai? Él lo hacía desde el pensamiento, por decirlo así, entonces se unen, como que le da contenido también a lo que hacíamos. Como que agarró más fuerza, al menos en nosotros, dentro de nosotros. Nosotros agarramos más fuerza de decir, es que esto es lo que hacemos y se puede llamar así, porque a veces es lo que decía Domingo, uno hace y a veces no sabes ni cómo llamar lo que haces, porque solo lo haces. Y entonces la mirada esa de una persona teórica, experta en arte, ha sido muy buena. Y yo creo que todos deberíamos tener una vinculación de ese tipo porque es muy enriquecedor y muy esclarecedor a veces, ¿no? Mira qué interesante lo que están comentando también de cómo estos trabajos y la relación, en este caso particular con Pedro Celedón, ha complejizado también el trabajo que van desarrollando, la propia identidad de la compañía. Me parece muy estimulante también, pensando en los proyectos o iniciativas que se están desarrollando en relación al trabajo de memoria o de registro, de archivo, o también de reflexión sobre el quehacer teatral y el quehacer artístico en general, que en el fondo pueda ser un aporte a fortalecer el sector también, ¿no? Yo creo que debería ser así, ¿no? Es como lo que decía ahora Marcela también. Ella da clases, también tiene la compañía. Al final, como esta sociedad tiende mucho a la etiqueta, a individualizar cosas, pero la vida está interrelacionada. No es así, o es esto solo, o es esto solo. Entonces yo creo que cuanto más redes tengamos y más nos relacionemos en nosotros, más enriquecedor va a ser. Y también yo creo que pasa un proceso que el teatro en general, lo que nosotros también hacemos, sobre todo como lo planteamos nosotros ya en la llave maestra, se vincula mucho con lo intuitivo, con lo sugerente, con lo poético, de alguna manera con lo intangible, ¿no? Con lo innombrable. Con lo no racional. Entonces también vivimos en una sociedad tan utilitarista, ¿no? Tan de lo útil, donde lo útil es lo importante, ¿no? Lo que te genera dinero, ¿para qué sirve? Te preguntan, ¿no? Es como que cuando incluso en las artes escénicas o en las industrias culturales te preguntan verificadores, cuánto público fue, cómo podemos medir el impacto de tu... que son cosas que son totalmente erróneas con nuestro quehacer, porque nuestro quehacer se mide en si te impactó el público o no. Esa carta que nos escribió el niño es un indicador precioso de lo que hacemos nosotros. Todos los vínculos de la gente que escribió en el libro, la gente que se conectó ese día, de alguna manera lo que dice Marcelo, o sea, cómo la llave maestra vive más allá de nuestras fronteras y puede ser que ella lo tome y se lo enseñe a sus alumnos. Entonces es como una propuesta que se difumina en el espacio y que es muy difícil de medir y de cuantificar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estos discursos que le dan valor a lo intuitivo, a lo emocional, a lo sugerente, a lo poético, a lo invisible, cómo pueden ser también bajados a tierra y comentados de una manera teórica para que el público pueda leer, entender desde nuestra racionalidad más occidental y también darle un valor?
porque claro, nuestra sociedad siempre valora mucho más lo racional que lo intuitivo, que lo sugerente, que otras inteligencias, ¿no? Y nuestra idea con la compañía es equilibrar esas inteligencias del ser humano, la inteligencia física, la inteligencia emocional, espacial, musical, tanto como la racional. Entonces, creo que estamos como en ese trabajo también de potenciar esos discursos, ese contenido, y darle un valor potente como lo que tiene, ¿no? Porque muchas veces nos pasa cuando hacemos conversatorios después de las funciones, que la gente nos dice, me encantó, me hizo volar, me sentí niño, lloré, me emocioné, pero ¿qué me quieren decir? No entiendo, no entiendo, me dicen. Digo, es que no tienes nada que entender, ya está, ya lo viviste, la experiencia misma te hizo, pero nuestra cultura nos ha enseñado tanto que tenemos que racionalizar la experiencia, que a veces nos perdemos de la misma posibilidad de experimentar algo, porque queremos racionalizarlo antes de incluso sentirlo, ¿no? Entonces nosotros le decimos, cuando vayan a ver la obra, vela como un paisaje, como quien contempla un bosque o como quien contempla el mar. Uno no se pregunta, ¿qué me quiere decir el bosque? ¿Qué me quiere decir el mar? Uno se deja llevar y dice, wow, qué lindas las olas, qué bello el movimiento, entró la luz del sol. Pues, ¿por qué no contemplar una obra de arte así también? Y después, tal vez con el tiempo, racionalizar y decir, oye, me encantó ese momento porque me conectó con mi padre o qué sé yo. Oye, qué lindo esta idea, esta metáfora de la obra como paisaje, algo que puede permitirnos en el fondo dejar una experiencia en una dimensión primero vivencial, perceptiva, y de todas maneras poniendo en jaque estos grandes paradigmas que nos gobiernan o que nos determinan mucho, ¿no? De nuestra experiencia, nuestras formas de incluso de relacionarnos, de generar nuestras actividades. Me parece muy, 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 muy potente lo que comentan. Bueno, no sé, abrir más preguntas. Yo tengo ganas como porque soy copuchenta, de preguntarles, y estaba mirándolos, que ustedes son Teatro Periplos y La Llave Maestra son un núcleo de compañía que son parejas además, ¿no? O sea, ¿cómo se aborda ese trabajo creativo con una dupla? ¿Cuánta intensidad de trabajo hay ahí? O sea, ¿cómo es esta experiencia? Si pueden contarnos un poco, porque me parece que es una sincronía no intencionada, pero tienen estos dos temas en común de un teatro relacionado con teatro de objetos, pero también un núcleo súper afiatado ahí, que está en el corazón de la creación. Cuenten la receta, ¿cómo se hace? Que comiencen los compañeros de Periplos. Mira, se hace de la siguiente manera. Bueno, apenas comenzamos y les vimos en la imagen, se nos vino inmediatamente el recuerdo de Salvador, nuestro primer hijo. Y ahora ya tiene 18 años. Claro. Y que siempre estuvo ahí, desde bebé, en todo. Y eso, involucramos, la familia es parte de. Quizá después, nosotros somos más viejos, como decía Domingo, y ya nuestro hijo es adulto, entonces con la distancia, de pronto sí, a mí me pesa, y debo decirlo, el involucrarlo tanto en el trabajo, y finalmente somos más periplos que familia a veces. Y sí, quizá, no sé, en la pandemia o estos instantes más reflexivos, o llegar también a una edad determinada en que si pudiese devolver el tiempo, hubiese querido separar más. Creo que nos apasionamos tanto que los integramos a la familia en esto, quieran o no. Y no sé si nuestro hijo quería ser tan protagonista de este viaje de periplos. Pero bueno, hay que vivirlo, y bueno, cada familia lo vive de manera distinta. Y cada niño lo recibe de manera distinta. Exacto, sí, sí.
por ejemplo, el otro es todo lo contrario, nuestro segundo hijo, él quiere estar y quiere estar y quiere estar. Entonces, creo que no hay receta, no hay, se vive de la mejor manera que se puede vivir. Sí, pero pensaba mientras hablas, Marcela, que también hay algo ahí como de subversión un poco del tejer el espacio familiar, doméstico, y que ha sido muy radical en la pandemia también, ¿no? Con el espacio profesional, del trabajo, en el fondo poder quizás como no tener que pegarnos el salto entre el espacio de la casa, de la familia y de las labores del trabajo. Hay algo ahí también que se vive a mí me pareció muy rico, muy orgánicamente, cuando los vi también a la llave maestra situados en el escenario lanzando su libro, con su hija ahí al medio, me produjo como goce también, el ver esa integración. Me pareció, no sé, tan vital como lo llevan. A nosotros nos pasa que también uno se devana mucho la cabeza, los sesos, y tiene esas conversaciones consigo mismo, con la pareja, sobre también lo que dice la Marcela, hasta cuándo sí, hasta cuándo no. Y al final nosotros llegamos a una conclusión en este periodo, que ella pequeña, ¿no? Que es que al final nosotros somos esto. Ella ha caído en esta familia. Y al final forma parte de eso. Ella luego va a ser adulta y va a tomar sus propias decisiones y va a tener su propia vida también. Pero nosotros somos esto. Si hubiésemos sido granjeros que cultivan en el campo, ella iba a estar dentro de ese ambiente. Si hubiésemos sido altos ejecutivos, ella iba a estar en ese ambiente. Y creo que también nuestro ambiente tiene muchas cosas positivas en ese sentido de todo lo que hablábamos antes, que tiene que ver con otras inteligencias, con indagar en el ser humano en otros aspectos que no solo es el que por donde te tira más el paradigma social o esta sociedad imperante. Pero nos pasó al principio que uno no sabe también, uno va aprendiendo igual que cuando te metes en un nuevo proyecto. Tú dices, a ver, vamos a hablar sobre esto, y no lo tienes todo claro, vas descubriendo. En el ámbito de la familia, aquí es lo mismo, es para nosotros, yo creo que todas las compañías, no solo un oficio, es un estilo de vida. Porque todo eso que estabas diciendo tú ahora mismo, que la gente se ha encontrado con el teletrabajo en casa y las barreras se rompían y estaban así, eso es lo que le pasa a una compañía siempre. Lo que le pasa a una compañía de teatro, lo que le pasa a una compañía de circo, eso pasa siempre, es todo el rato. No hay barreras, uno no tiene muy claro dónde empieza y dónde acaba la familia y dónde empieza el trabajo, porque está muy, muy metido. En nuestro caso nos pasa que Yune también es muy pequeña, entonces no tenemos una cuidadora que esté en casa todos los días y hasta que vaya al jardín un poco más grande, nuestra opción fue decir, bueno, no vamos a pelear vamos a ir naturalmente viendo, ella necesita estar por apego un poco más de tiempo aquí, pues vamos a insertarla dentro de las actividades. El día de la grabación pasó que nosotros le teníamos un set de juegos increíble enfrente nuestro para que nos viese con todos los chicos de las compañías haciéndole un montón de caso, y ella no quiso estar allá, no quiso. Y en vez de pelearnos y pasarlo mal y decir, puta la weá, dijimos, ya está, integrémosla, porque ella está en los ensayos, ella va a los ensayos, está ahí, de repente entra un poco al escenario, se la coge para que no se la lleve nadie por delante si están haciendo yo qué sé qué cosa, y luego ella ya sabe que tiene que salir y va aprendiendo así. Y nosotros hemos optado ahora por hacer eso, porque es nuestra vida, porque ahora el hecho de tener una hija no vamos a dejar de hacer teatro tampoco, entonces, pero yo creo que al final esto quizás lo tienen muchas familias también, que por su trabajo las barreras se ven difuminadas, porque como digo, si hubiésemos vivido en el campo y fuésemos
y estuviésemos cultivando, ella estaría en el campo mirando el cultivo, sabría del cultivo, y quizás la gente no se lo pregunta tanto, ¿no? Pero es donde es nuestra forma de vida. Y si pensamos también, es algo que antiguamente se hacía mucho, o sea, las compañías de teatro itinerante, los circos, eran familias que andaban por ahí, sobre todo en Italia, la comedia del arte, eran compañías que eran familias, se heredaba, ¿no? Uno heredaba el personaje, uno heredaba la forma de vivir, porque ellos lo tenían súper claro que era su manera de moverse en otro sistema, que no era este capitalista, qué sé yo, tan sedentario. Había mucho más nomadismo, de ir de un lugar a otro y llevarse a la familia con el otro. Entonces, estamos también nuevamente el tema de la construcción de la realidad, ¿no? Hemos construido una realidad donde todos tenemos que ir ciertas normas, el colegio, la universidad, la familia, la casa, el barrio, pero también nosotros somos compañía de teatro y a veces itineramos mucho, viajamos mucho, somos un poquito más nómadas, itinerantes, entonces nuestros hijos van a tener que acompañarnos y ver y saber que el teatro es nuestro hábitat, las luces, la creación, los ensayos, la gente. Entonces... Y obvio se va a ver influido para bien o para mal por eso, pero obvio también que si hubiese tenido una vida más normal, entre comillas, también se va a ver influido para bien o para mal por la otra. Yo creo que al final, no sé, no sé qué tanto, no sé, yo entiendo lo que dice Marcela, porque yo te entiendo, porque yo también me lo pregunto, me lo digo, pero al final yo creo que lo que tenga que ser va a ser, no sé, por mucho que nos empeñemos en una cosa o en otra. Al final la vida es la vida. Y sí. se va ajustando de a poco. Uno no sabe cómo, pero termina de ajustarse. Es lo que le pasa a todas estas compañías, claro, que tienen como núcleo una pareja. claro. La ocasión, los amigos de Teatro Pan, Trío. los tríos de Teatro Banda. Claro, hay varios grupos que tienen, y que tienen un poco como también, en este caso, como un brazo común, que es sin entrar como en la etiqueta, no lo voy a hacer, pero como el teatro de figuras, de objetos, sí, o de cierta tradición también, quizás, inconscientemente, no lo sé. Es que justo lo que tú acabas de decir es algo yo creo súper fundamental, sí. porque son compañías que siguen una cierta tradición, que seguimos una posta de una tradición muy popular, teatro popular, ¿no? Si te fijáis, Trío, Teatro Banda, Periplos, nosotros, Teatro de Ocasión, etc. Trabajamos con los elementos muy populares, muy, de alguna manera, simples para poetizarlos y llegar a un público de todas las edades. Y tiene que ver mucho con la creación de una compañía, o sea, un estilo de vida, un desarrollo en el tiempo, y que muchas veces, claro, el núcleo que es una familia te ayuda a veces, o no sé, un misterio, pero a mantener como una cierta estabilidad dentro de este mundo inestable, ¿no? A diferencia de proyectos de arte de otras compañías o de otros artistas que son más que se juntan por proyectos, ¿no? En torno a un director, en torno a un dramaturgo, en torno a, no sé, a un tema de 2 o 3 proyectos. Pero si te fijáis, no sé, incluso Teatro Cinema, que era el Teatro La Tropa, también era una pareja, como que se mantiene en el tiempo una idea como, y trabajan en esto también de los objetos que también te ayudan a veces a despegar de lo realista. Si te fijáis, son todas las compañías que no trabajan un teatro realista, claro, o un teatro naturalista, ¿no? Sino que un teatro mucho más... Qué interesante eso, es como que también este espacio de los objetos, no sé, de la máscara, es como una mediación también, quizás como que te saca efectivamente del espacio más, entre comillas, cotidiano o que te despega un poquito más, quizás eso también da un aire especial, no sé, interesante este tema me parece. Es que el mundo popular, la imaginería popular, es más lúdica en su puesta en escena. A diferencia de un teatro más intelectual. Es más animista también. Claro, por ejemplo, si tú en todos los formatos, o casi todos los formatos de teatro popular, la máscara balinesa, el teatro no, que también deriva de teatro popular, las marionetas acuáticas de Vietnam, son cosas muy lúdicas, muy juguetonas, porque que nacen de la tradición que popular. nacen de la tradición popular. Claro, y la tradición popular... Y la tradición... Es loco. Sí, es que también, si te fijáis, la tradición popular integra las artes, o sea, en esos teatros que tú, por ejemplo, que Domingo nombra, la danza es parte de su teatro, el canto es parte de ese teatro.
no tienen límite, a eso me refiero, no está los Claro, muñecos es que- entraban de forma natural. Entonces, perdón, en un momento en Occidente, con esto del racionalismo de Descartes, cuando era como, bueno, somos parte de una maquinaria, empezamos a ver estas cosas como a separar la realidad, ¿no? El cuerpo versus la mente, o el alma versus... todo era como esto o lo otro, ¿no? La palabra o, en vez de la i. Entonces, en ese sentido, el teatro también hizo esa parte que era como, no, el teatro es de texto, está basado en una idea textual, donde están los actores hablando, y la escenografía pasó a un segundo plano, los muñecos pasaron a un segundo plano, los objetos, la danza desapareció, y está el bailarín y está el actor. En las otras culturas populares está el actor bailarín. Entonces, se separó algo que orgánicamente era unido, era un todo. Entonces yo creo que el teatro popular rescata ese todo. El actor es un juglar capaz de manipular objetos, de cantar, de tocar música, de bailar, pero también de hacer un texto dramático poderoso. No sé, ¿me entendió, no? Me parece súper interesante también la actualidad y la potencia de esa sabiduría, ¿no? Como tradicional, especialmente en los tiempos que corren. Ya nos vamos a poner a filosofar, pero en honor al tiempo y también a nuestros tiempos en las casas, y la Marce ya se tuvo que ir además, ¿no? Que tiene clases, hace clases acá en Valdivia. De ir de a poquito cerrando, entonces ahí. Perdón, me tengo que despedir, tenía algunas personas en la clase ya. Un abrazo grande, Marce. Oye, fue un honor, una alegría, de verdad. Además es muy bonito porque, como les comentaba, en cada clase les cito, entonces sepan que están muy presentes en nuestra cotidianidad y en nuestra vida teatral. Me hubiese gustado mucho preguntarles más, para contar más sobre el proceso creativo de alguna obra en particular, quizá, para contarles a estos chicos tan inquietos de cómo nacen todas estas escenas tan llenas de ilusión y que generan justamente esta contemplación estética maravillosa. Que les felicito y muchas gracias por invitar. Gracias a ti, Marce. Gracias a ti, Marce. Les haremos llegar un libro. Sí. Gracias, Marce. ¿Quiere que vaya a tomar desayuno? ¿Viste? Le hemos dicho que sí. Está corriendo. Éxito con el libro que huele por todas partes. Sí, gracias. La Marce. Bueno, nosotros además, a mí me produce mucha alegría. Nosotros vivimos en Valdivia, los Teatro Periplo, yo también. Por casualidades, por sincronías de la vida también nos hemos encontrado y hemos empezado a trabajar juntos también. Y lo mismo con La Llave Maestra, y por Instagram Álvaro se puso en contacto con nosotras, así que agradecerles también muchísimo ese contacto, porque realmente es un honor para nosotras que nos inviten a conversar, que nosotras también podamos a la vez retribuir esa invitación, y sobre todo tematizando la importancia del registro y el valor del registro para los mismos procesos de creación, que eso me quedo con eso como un espacio que retroalimenta cómo se van pensando y cómo se van proyectando. Entonces, ahí quiero preguntarles dos cosas. Uno, tiene que ver con el territorio acá del sur de Chile. ¿Tienen planes a futuro de venir por el sur? ¿Qué nos pueden Tenemos contar? planes de ir a Valdivia, de hecho. a ir a tomar desayuno a la casa del Domingo. El domingo, llevarle el libro. Sí, tenemos, mira, bueno, siempre con el sur hemos tenido un vínculo súper potente. Sí. De hecho, hemos estado en Valdivia con nuestras obras, en Villarrica, en Temuco, hicimos con el Teatro del Lago una cooperación hermosa en Frutillar. En Río Bueno. Claro, creando dos obras, hicimos Pedrito y el Lobo y La Chamaniña, que fueron espectáculos de danza, musicales, gigantes, muy bellos, con alumnos de las escuelas de allá. Y ahora estamos en un proyecto que ojalá resulte para el próximo año, con la Orquesta de Cámara de Valdivia, de la Universidad Austral. Estamos viendo la posibilidad de crear un espectáculo juntos. Estamos en la recaudación de fondos. Así que ojalá se pueda dar.
Y si es así, claro, me gustaría también poder hacer alguna residencia ya de una semana o 2 semanas con talleres, vincularnos con las compañías y con los artistas locales, porque siempre nos gusta poder hacer procesos un poquito de más tiempo en los lugares, no ir a hacer la función y irnos, sino que quedarnos, conocer gente, que conozcan nuestro trabajo, la metodología. Nos gusta vincularnos con la gente allá donde vamos, no solo ir y hacer la obra, sino nos gusta conocer, vincularnos, ojalá hacer un intercambio que creo que es enriquecedor. Entonces, y ahí generamos más redes y nuevos lazos y nuevas relaciones y amigos al final. Qué buena noticia saberlo, entonces. Ahí vamos a estar también conversando para armar quizás algunos espacios, qué sé yo, ampliar convocatorias, si es que van a hacer talleres, pensar qué cosas se pueden generar también en este lugar. Y bueno, y también pensar cómo se adquiere el libro, cómo podemos tener el libro. Bueno, el libro se puede conseguir a través de nuestra página web, que es layavemaestra.com.es, en el apartado de la tienda. Ya tenemos el libro y el disco de Nómadas con la música original de Nómadas. Y también está en la librería en la tienda nacional, se puede adquirir en Santiago dentro de lo que es la tienda nacional. Y bueno, también siempre allá donde vayamos a hacer funciones, tras las funciones llevaremos también para que la gente lo pueda adquirir. Perfecto, perfecto. Entonces está ahí en la página web y se hacen envíos a regiones también. Sí, A todo Chile. Hermoso. Bueno, agradecerles entonces el haberse dado este espacio de sábado en la mañana para poder conversar sobre este trabajo que han venido desarrollando y sobre el lanzamiento del libro que es un objeto que además como objeto en sí se ve realmente precioso. Muchas gracias y también muchas gracias a Domingo por haber participado. Gracias a ustedes por este espacio, también por el proyecto de registro y memoria que es tan necesario se hace en el país. Creo que es súper importante empezar a hacerlo para todos los grupos, para los procesos, para que creo que mucha gente va a aprender y va a conocer muchos más detalles de lo que significa la vida de los artistas de arte escénica. Un abrazo gigante a nuestros compañeros de Periplos. Sí, gracias por ponernos con nuestros compañeros de Periplos, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Una linda sorpresa. Qué bueno, qué rico. Ya, pues un abrazo grande. Buen fin de semana, cuídense mucho. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Me autorizaron a despedirme. Chao, los quiero mucho. Chao. Chao.